Y el día de hoy vamos a hablar del profeta Daniel. ¿Cuál es el contenido del libro? Bueno, el libro va a ser una serie de historias acerca en la manera en la que Dios se glorifica mediante Daniel y sus 3 amigos. El libro también contiene 4 visiones apocalípticas de futuros reinos, pero también del reino final de Dios. ¿Cuál es el trasfondo? Bueno, el libro de Daniel significa Dios es mi juez. Daniel significa el nombre Dios es mi juez, y Daniel es el principal personaje y el autor del libro. Y esto lo podemos ver, su paternidad literaria queda establecida en el capítulo 12, versículo 4, en donde él dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel se refiere a sí mismo en varias ocasiones, especialmente en los capítulos del 7 al 12, y Jesús atribuye el libro a Daniel, el profeta, cuando se refiere a él en Mateo 24:15, donde dice: por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, citando en Daniel 9:27. En este libro vamos a encontrar acontecimientos desde la primera invasión de Jerusalén en el 605 a.C., cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia invade Jerusalén, y hasta el tercer año del rey Ciro de Persia en el 536 a.C., quien capturó Babilonia en el año 539 a.C. De manera que el contexto histórico del libro se desarrolla en Babilonia, abarcando los 70 años de cautividad de los judíos, los cuales habían sido profetizados, ¿se acuerdan?, por Jeremías. Seguramente cuando todo esto sucede, Daniel era un adolescente cuando comenzaron todos los acontecimientos del capítulo 1, y tendría alrededor de 90 años cuando pasan las visiones finales que se narran en el libro. Pudo haber vivido hasta cerca del año 530 a.C., lo que significa que él completó el libro durante los últimos años de su vida. Y es muy semejante a lo que pasa con el apóstol Juan, que termina el libro de Apocalipsis mientras de que está él en el exilio en la isla de Patmos. La mayoría de las cosas que sabemos de Daniel son cosas que vienen en el libro. Aunque muchas de sus profecías fueron citadas o fueron mencionadas en el Nuevo Testamento, y fue uno de los que fue más citados en el Nuevo Testamento. Daniel se piensa que pudo haber sido descendiente del rey Ezequías. ¿Y en qué se basa esto? Bueno, en lo que dice en Segunda de Reyes 20:17 al 18, donde Isaías le profetiza a Ezequías que los hijos que van a salir de él y que él engendrará serán tomados y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Lo parafraseé, pero si usted quiere puede buscarlo en la cita bíblica para que lo vea con más claridad. Se piensa que Daniel venía de una familia educada de clase alta de Jerusalén, y esto pues lo vamos a ver precisamente en los capítulos 1, en los versículos del 3 al 6. ¿Y en qué nos basamos para decir esto? Bueno, porque simplemente el rey Nabucodonosor no habría escogido a jóvenes extranjeros para que sirvieran en su corte real si fueran de clase baja. Daniel pudo haber sido hecho un eunuco en Babilonia, así como era común con cualquier varón que servía en la corte real. Los eunucos a menudo servían como funcionarios de alto rango para los gobernantes, porque se les consideraban de absoluta confianza por su comportamiento moral. Aquí vamos a ver 4 características importantes y esenciales que tuvo Daniel para que él fuera una persona exitosa. La primera es que Daniel tenía una gran integridad y una fortaleza de carácter, que era no solamente vivida en momentos especiales, sino que era parte de su diario vivir. La segunda, él tenía una
consagración bien profunda en la oración, en el ayuno y en la palabra del Señor. La tercera, su sabiduría y sus dones proféticos fueron capacidades que le fueron dadas por el Señor. Y la cuarta, la obra de Dios en su vida, la que produjo un rápido ascenso a una posición de mayor honor y de mayor responsabilidad dentro de la corte del rey. Bueno, de los dos reyes, porque sirvió a dos reyes, ¿no? Cronológicamente, Daniel es uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento. Solamente le siguen los profetas posexílicos, que son Ageo, Malaquías y Zacarías, y en ese orden están en el Antiguo Testamento. Y aunque vivió más o menos en el mismo periodo que Jeremías, se piensa que Daniel era más joven que Jeremías y aproximadamente de la misma edad de Ezequiel. Aquí más o menos puse, esa gráfica ya se las había mostrado. Bueno, no es una gráfica, es como una línea del tiempo. Ya se las había mostrado cuando hablamos del profeta Isaías. Y más o menos es para que ubiquemos en qué tiempos vivió cada uno de los profetas. Los profetas que están antes de Isaías se consideran los profetas preexílicos, incluyendo a Isaías y Sofonías y Nahum. Y luego, ya después están los profetas que estuvieron durante el exilio, y los posexílicos, que son Ageo, Zacarías y Malaquías. Y si se fija en la gráfica podemos ver que, en la gráfica no, en la línea esa del tiempo, podemos ver que Jeremías, Ezequiel y Daniel pues eran contemporáneos. ¿Cuál es el propósito del libro? Bueno, el libro tiene dos propósitos esenciales, que son los que vienen al inicio del lado extremo de la pantalla, del lado derecho, ¿verdad? No, izquierdo. Ustedes la ven del lado izquierdo. Esas son asegurar al pueblo de Dios que estaba en la cautividad, que a pesar de que estaban en esa situación actual, ya lo dijimos en otras ocasiones, debido a que habían sido rebeldes, de que habían sido ingratos con el Señor y sobre todo porque llegó el juicio del Señor. Estaban en esa situación, pero su situación actual no iba a ser su situación final. Y la segunda, transmitir a las generaciones futuras las visiones proféticas de la soberanía de Dios, el poder, la autoridad y el control supremo sobre las naciones, pero además el triunfo final del reinado del Señor en la tierra. Este doble propósito lo vemos demostrado a través de la vida de Daniel durante todo el libro y también de sus tres amigos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y es ilustrado en el mensaje y en el ministerio profético de Daniel. El libro nos presenta una firme promesa de Dios de preservar, de proteger y de restaurar a su pueblo del pacto, a quien recuerdan que les prometió que iba a ser de ellos una gran nación, y por medio del cual Él se revelaría a ellos y también revelaría sus planes para todas las naciones. Y esta promesa pues es tan cierta como el reino venidero del Señor, que va a durar para siempre. La siguiente es el énfasis, ahí tiene mal el título, pero este es el énfasis del libro. Son 5 también, y es la soberanía de Dios sobre todas las naciones, pero también sobre sus gobernantes, el cuidado de Dios a los judíos que estaban exiliados, las promesas de restauración final, el presente gobierno de Dios sobre el mal y la victoria final del Señor sobre el mal. Para entender el libro, ¿qué tenemos que ver? Bueno, tenemos que tener el panorama del libro. El libro se divide en 2 partes. Son 12 capítulos y están divididos en 2 partes. La primera parte es del capítulo 1 al capítulo 6 y la segunda parte va a ser del 7 al 12. ¿Qué vamos a encontrar en la primera parte? En esta parte vamos a encontrar las narraciones de la corte, pero mayormente de Daniel y de sus amigos, quienes van a permanecer fieles al Señor, aunque ellos fueron promovidos a posiciones importantes dentro del reino babilónico. Y aquí se hacen énfasis en 4 cosas más importantes. La primera es la lealtad de los hebreos, de estos 4 jóvenes hebreos, al Señor
En segundo lugar, la liberación milagrosa, porque aquí vamos a encontrar en el libro 2 liberaciones milagrosas y la vamos a ver un poquito más adelante. La tercera, el reconocimiento de los reyes gentiles ante la grandeza del Señor, y a Daniel como intérprete de sueños dados por Dios, donde se resalta la soberanía del Señor sobre todas las cosas, incluyendo sobre el rey que conquistó y destruyó a Jerusalén. Y luego viene la segunda parte del libro, que son, como les mencioné, del capítulo 7 al capítulo 12. Y esta parte consta de visiones apocalípticas acerca del ascenso y de la caída de los imperios que iban a venir. Y en cada caso se incluye a un gobernante tirano. Y aquí hace más énfasis en uno en especial, en Antíoco IV Epífanes, que es de los gobernantes seleucidas de Palestina, que en el 175 al 164 antes de Cristo, no sé si recuerde, porque esto también ya lo habíamos platicado, a causa de la destrucción de Jerusalén y el sacrilegio del templo. Se acuerda que él hizo un holocausto, pero también más al ratito se lo voy a platicar. Él fue el primero de una serie de figuras del anticristo de la literatura judía y cristiana, pero en cada caso hay un enfoque final principal, que es el juicio de Dios sobre el enemigo y el futuro reino glorioso que está esperando a su pueblo. ¿Qué recomendaciones necesitamos cuando vamos a leer este libro? Bueno, tenemos que entender que en la Biblia hebrea, para empezar, el libro de Daniel no forma parte de los profetas. Está considerado como un libro de los escritos. ¿Por qué? Esto es debido a su género, porque tiene historias acerca de un profeta, pero también tiene visiones apocalípticas en lugar de oráculos proféticos. Sin embargo, en toda la literatura judía y cristiana no hay un libro semejante al libro de Daniel, porque esta trae una combinación de historias de la corte real y las visiones apocalípticas. El propósito del libro, o lo que está intentando Daniel con su libro, es inspirar y alentar al pueblo judío que está en la esclavitud, que está en el exilio bajo el dominio extranjero de Babilonia. Él no les llama al arrepentimiento, tal como lo hicieron Jeremías, o como lo hizo Isaías o Ezequiel. Él está nada más dándole las cosas que van a suceder. Por eso a él no se le considera un profeta, sino más bien a uno que Dios le revela misterios. El libro está en un tiempo de total opresión para los israelitas. Entonces esta es una obra literaria que viene por medio de visiones y por sueños que son dados por los ángeles. Las imágenes son imágenes que son fantasía, pero que asemejan a la realidad. Y a Daniel se le dice que tiene que sellar este libro hasta el fin de los tiempos. En los capítulos 1 al 1, 8 y hasta el 12, o sea, 1 y lo del 8 al 12 están escritos en hebreo, mientras que los capítulos 2 y 7 están escritos en arameo, que esa era, ¿se acuerda? La lengua de la esclavitud. Cuando se llevaban a los pueblos tenían que aprender arameo. ¿Para qué? Para arrancarles de raíz todas las cosas que traían de sus pueblos anteriores. Entonces, esa era la lengua que era más usada en el cercano oriente desde el siglo VI hasta el tiempo de Cristo. Y aquí hay 2 cosas importantes que me gustaría mencionar. Bueno, en las historias que están escritas en arameo, en esa parte que está escrita en arameo, sugiere que esas porciones pues estaban abiertas para todo las personas, para todo el pueblo que estaba. Pero la introducción y las visiones del 8 al 12 están escritas en hebreo. ¿Por qué? Porque se supone o se piensa que estas eran exclusivamente para el pueblo de Dios. La porción en aramea, es que habíamos hablado de que toda la Biblia de verdad es así como que algo increíble, ¿verdad? Y hasta que nos ponemos a analizarla es que entendemos que
tiene muchas cosas que aún nos quedan o nos quedaban ocultas. Por ejemplo, la porción en aramea está escrita en un modelo quiástico. ¿Qué quiere decir? Que está como si le pusieran un espejo. O sea, por ejemplo, si usted pone ABC en un modelo quiástico, sería CBA. ¿Sí me estoy explicando? ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, los capítulos, ahí me faltó un número, los capítulos 2 y 7 tienen contenidos similares, tienen visiones similares de futuros reinos, pero que terminan con el reino final y el reino eterno de Cristo. Mientras que los capítulos 3 y 6 tienen historias de liberaciones milagrosas, que esas las vamos a ver ahorita que veamos el recorrido por el libro. Aquí la oposición principal no está dirigida contra las personas, sino contra el Señor. Y luego vienen los capítulos 4 y 5, que son historias acerca de la muerte de 2 reyes babilónicos que reconocieron la grandeza del rey de Israel. Y estas lecturas se recomienda hacerlas en voz alta, porque ese era el propósito original. Para entender el libro tenemos que entender el contexto que se estaba desarrollando, ya que hay 2 contextos principales, el contexto de Daniel y el contexto predicho en sus visiones. O sea, es como si estuviéramos hablando de lo actual y nos vamos al futuro. Entonces, se tienen que entender ambas realidades. Los capítulos del 1 al 6 están describiendo todos los acontecimientos de la corte babilónica, desde Nabucodonosor hasta el primero de los gobernantes de persas de Babilonia. Y es más o menos del 605 al 530 antes de Cristo, desde el tiempo antes de la caída de Jerusalén, cuando los primeros cautivos de Judá fueron traídos a Babilonia, y un poquito más allá de la caída del reino de Babilonia en el 539 antes de Cristo. Las visiones del capítulo del 7 al 12 se retoman en el punto y luego de aquí vamos a ver una Babilonia que fue seguida por un imperio persa de larga duración. Sí, después de que cae Babilonia con Belsasar, inicia un periodo de larga duración del gobierno persa, que es del 539 al 330 antes de Cristo, más o menos unos 200 años. Y luego de ahí se viene el imperio griego a cargo de Alejandro Magno o Alejandro el Grande, el cual dura muy poco tiempo, solamente como unos 10 años, del 333 al 323 antes de Cristo. Y recuerde que cuando el imperio de Alejandro Magno se cae, se rompe en 4 diferentes. Pérdicas, que era uno de sus generales, él intenta mantener el reino unido. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, a él, como no querían que el reino estuviera unido, lo matan sus mismos soldados. Y entonces queda Antígono I, que fue quien gobernó Asia Menor, y él fue uno de los más poderosos. Y luego viene Antípatro, quien gobernó Grecia y Macedonia, y luego Ptolomeo, quien gobernó Egipto y fundó la dinastía ptolomeica, y luego viene Seleuco, quien estableció el imperio seleucida, y él gobernó Babilonia. Sin embargo, aquí la historia judía está poniendo más énfasis, Daniel, en el ascenso de Antíoco IV Epífanes, que está descrito en el libro de Daniel, en el capítulo 11, versículos del 21 al 32. A él no le correspondía el reino, no le correspondía ascender al reino a Antíoco, pero él usurpa el trono que le pertenecía a Demetrio, que era el hijo de Seleuco, y él intenta aplastar el judaísmo en Jerusalén y los intenta obligar a tomar la helenización, o sea, helenizar Jerusalén. Él prohíbe guardar la ley y además muestra favores especiales a los judíos que deciden dejar el judaísmo para helenizarse.
él quiere tomar Egipto, sin embargo Roma se lo impide. Y esto hace que se enoje de una manera grande. ¿Y qué es lo que hace? Va y derrama su furia sobre los judíos, quienes resistieron y se mantuvieron firmes. ¿Y qué es lo que hace? Él profana el templo. ¿Se acuerda la semana pasada que me tocó la predicación? Que yo le dije que había un animal que los judíos nomás no toleraban, no comían, no tocaban y mucho menos lo criaban, el cerdo. Bueno, pues este tremendo va y sacrifica un cerdo en el holocausto, en el altar del holocausto, y lo profana. Y además levanta una estatua de Zeus en el año 167 ahí dentro del templo. Y esto pues va a dar inicio a una revuelta macabea que está registrada en los libros apócrifos Macabeos 1 y 2. Eso es nada más historia, Bueno, entonces imagínense, con toda esta que estaba sucediendo, imagínense cómo era leer el libro de Daniel en este tiempo. Bueno, aquí una cosa es bien importante: Dios va a honrar la lealtad y va a humillar a los reyes arrogantes, porque Dios ya lo había predicho. Es importante reconocer la venida del reino mesiánico, que está descrito como teniendo lugar después del derrocamiento de Antíoco, el cual va a ocurrir 1 siglo y medio después. Pues el único reino que es digno de ser mencionado después del de Antíoco no es el de Roma, sino el de Cristo. Así que eso es más o menos lo que estaba viviendo el pueblo. Y ahora sí, vamos a iniciar con el recorrido por el libro. Y en el capítulo 1, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar lo que es la introducción, no solamente para el capítulo, sino para lo que van a ser el resto del libro. Aquí vamos a encontrar a Daniel y a sus amigos en la corte de Nabucodonosor. Aquí se ve el marco histórico y lo que va a suceder con el pueblo. Aquí a los jóvenes judíos que habían sido llevados se les cambian los nombres para quitar toda su identidad judía. A Daniel le llaman Belsasar, a Ananías le llaman Sadrach, a Misael Sadrach, a Misael Mesac, y a Azarías es nombrado Abednego. Daniel y sus amigos superan en sabiduría a los otros jóvenes que estaban al servicio del rey, no porque fueran muy inteligentes, sino porque ellos habían sido elegidos por el Señor, y esto es por su lealtad. Ellos tienen una lealtad grande al Señor hasta en los alimentos. Ellos deciden no beber del vino del rey. ¿Por qué? Porque no quieren entorpecer sus mentes, y no quieren la comida del rey. ¿Por qué? Porque quizás esa comida haya sido ofrecida a los ídolos, pero Dios es el que está dirigiendo toda la acción durante este tiempo con los jóvenes hebreos. Y luego viene el capítulo 2, donde vamos a ver el sueño de Nabucodonosor, que son interpretados. Bueno, el primer sueño que es interpretado por Daniel. El rey Nabucodonosor tiene un sueño. Entonces va con sus magos y le dicen: quiero que me digan la interpretación del sueño que soñé, pero no les voy a decir que soñé. Así que si me dan la información incorrecta, lo que va a pasar es que voy a matar a todos los sabios. Pero entre esos sabios pues estaba incluido Daniel. Daniel le pide tiempo para que Dios le guíe y le dé la información que él necesita. Y entonces aquí la narración esta nos va a servir para 3 propósitos. La primera, exaltar a Dios sobre Nabucodonosor. La segunda, exaltar que Dios hace que Daniel, la exaltación que Dios hace de Daniel ante el rey Nabucodonosor, y Daniel como agente de Dios para interpretar sueños. Y el sueño, bueno, pues ahí lo podemos ver. No estoy muy segura de la última, ¿cómo se dice? Interpretación, pero es la única imagen bonita que encontré. Bueno, no bonita, sino clara, que encontré en el internet. Aquí vemos, en el sueño él ve una cabeza de oro, que se supone que es el imperio babilónico, y luego ve un torso de plata, que se supone que es el imperio medo-persa, y luego ve un vientre
y unos muslos de bronce, que se supone que va a ser el imperio griego, y luego ve unas piernas de hierro, que se supone será el imperio romano, y luego viene los pies de hierro y de barro, que no estoy tan segura de esa interpretación, pero bueno, le digo, esa es la que encontré. Aquí lo que sí es importante es que esta va a ser la primera, el primero de los sueños revelados de Dios a Daniel, y esto va a ser solamente la pauta para que él empiece a anticipar visiones que serán que se darán con posterioridad. Aquí obviamente Daniel le dice qué es el sueño y luego le da la interpretación. Y luego vamos a darle paso a la siguiente historia en donde Daniel no va a aparecer. Y esta pues es la historia del capítulo 3, donde vemos a los 3 jóvenes hebreos que son salvados del horno ardiente de Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor hace una imagen monstruosa de oro y manda que todas las personas le adoren. Los 3 hebreos que fueron cuidados por Dios en el capítulo 1, dándoles la gracia ante el rey, ahora también vuelven a ser cuidados por el Señor, y de manera milagrosa el Señor los salva. ¿Por qué? Por su rechazo a la idolatría. Aquí hay una excesiva repetición en la narración. ¿Pero por qué sucede esto? Porque le está dando un poquito más de fuerza y de poder al mensaje. Recuerde que una de las cosas, en alguna de las comentarios que se hicieron al inicio cuando empezamos a ver la Biblia, es que los judíos, cuando quieren hacer énfasis en alguna cosa, ellos lo repiten. Entonces aquí por eso se hace mucha repetición, para dar énfasis a lo que está sucediendo. Aquí se da a entender claramente que el mayor poder es de que el mayor rey de la tierra nunca va a igualar al Dios eterno. Entonces Dios no solamente rescata a los 3 hebreos con gran estilo y arrogancia con gran estilo de la arrogancia y de la ira de Nabucodonosor, sino que él es el mismo rey quien les asciende. Y Nabucodonosor entonces no le queda algo más que adorar y reconocer la grandeza de Dios. Sin embargo, pues esto no va a durar mucho, ¿no? Porque vamos a encontrar ahora el capítulo 4, donde vamos a ver la locura de Nabucodonosor. ¿Qué vemos aquí? Bueno, Dios se narra aquí la magnífica expresión de la soberanía de Dios sobre los reyes de la tierra. Toda la narración del capítulo iniciando es un informe del rey a las naciones. Empieza reconociendo al rey, diciendo que solamente el reino de Dios es para siempre. Sin embargo, él tiene un sueño de nuevo, donde ve un árbol grande y Daniel empieza a decirle lo que va a suceder. 12 meses después sucede lo que Daniel había dicho, y Nabucodonosor, en un toque de soberbia, dice, el gran reino que he construido, y se empieza a cumplir lo que Daniel le había dicho. ¿Y qué es lo que pasa? Nabucodonosor termina con un papel de animal en el campo. La razón, después de cierto periodo de tiempo, le es devuelta a Nabucodonosor, y entonces él reconoce la grandeza y el poder y la soberanía de Dios, y el capítulo va a terminar como inició, con el reconocimiento a Dios. Así que el arrogante rey ahora es humillado por Dios. Nabucodonosor reina 44 años, luego de lo cual el imperio empezó a declinar. En el sueño se le había dicho que su reinado se iba a terminar, que le sería quitado, y obviamente eso es lo que sucede, y lo vamos a finalizar aquí en el capítulo 5, en la fiesta de Belsasar y la caída de Babilonia. Aquí el reinado babilónico va a llegar a su fin. ¿Por qué? Porque su rey no honró a Dios como el Dios verdadero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Belsasar desafía a Dios al usar los utensilios sagrados del templo de Jerusalén con propósitos idólatras para honrar a los dioses de Babilonia. Entonces, ¿qué pasa? Una mano escribe en la pared, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin,
¿Qué significa? Cortó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medas y persas. Qué tremendo, ¿no? Que el mismo Señor sea quien nos diga, no diste el ancho, estás desechado. Bueno, Daniel es la figura central aquí al interpretar la escritura en la pared, y esa misma noche Belsasar es muerto y Darío de Persia toma el reino. Y luego viene el capítulo 6 con Daniel en el foso de los leones. Aquí es otro ataque para la fe judía y presenta de nuevo a Daniel en Babilonia, pero ahora bajo el mando de Darío, el rey persa. Daniel, es puesto en un lugar de honor por su espíritu superior, por su inteligencia, que han sido respaldadas por Dios. Los sátrapas envidiosos hacen que se emita un decreto para no honrar a ningún otro Dios más que al rey durante 30 días. Daniel conoce el decreto, conoce el propósito de ese decreto, porque era pena de muerte para los que lo hicieran. Daniel conoce el decreto, conoce el propósito y conoce también las consecuencias, pero también él conoce a quién sirve, y él se rehúsa a dejar de orar y de honrar a Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, Daniel es echado al foso de los leones, donde es rescatado de una manera milagrosa. ¿Y qué es lo que pasa con el rey Darío? Bueno, el rey rinde homenaje al Dios viviente. Y luego vienen las visiones de Daniel. Empezando en el capítulo 7, empieza con la primera visión, que hace una remembranza a la de el hombre con la cabeza de oro y luego el pecho de plata, ¿sí? Pero ahora viene en forma de bestias. Estas son unas bestias que salen del mar, y donde se ve un león como con unas alas de águila. Bueno, el león representa el poder real, que es Babilonia, y luego el águila representa el rey de las aves, Nabucodonosor, pero esa águila está desgarrada, que significa que pues lo que pasó ya en el capítulo 4, donde el rey es condenado a vivir como animal. Y luego viene un oso que representa a Media y Persia. El oso, si se fija, trae como una especie de costillas aquí en la boca. Bueno, son 3 costillas, y esas representan a Babilonia, a Lidia y a Egipto. Y luego viene un leopardo, que es un animal veloz, ¿verdad? Pero este leopardo, aparte de ser veloz, tiene unas alas, si se fija, y tiene 4 cabezas. Bueno, este representa el imperio griego, el que era a través de Alejandro, y que se parte en 4 cuando sus oficiales se separan. Y luego viene la cuarta bestia, que esa no sabemos qué es, está muy fea. Es una cuarta bestia que es Roma, y un cuerno pequeño, que significa el último gran gobernante, que será el anticristo. Pero aquí el punto de interés no son las 3 anteriores, sino específicamente esta cuarta bestia y el cuerno pequeño. Ese es el punto central, y el futuro reino mesiánico también. El cuerno pequeño es presentado en el versículo 8, seguido de la escena de la corte divina y su derrota final en el versículo 11, seguido por el reino eterno del Altísimo. Esta es como una visión apocalíptica de lo que va a suceder, de lo que vimos también en Apocalipsis, ¿se acuerdan? También lo que vemos es que hay una opresión a los santos por el cuerno pequeño, y esto se ve en los versículos 21 y el 22. La interpretación se puede concentrar en el rasgo de la derrota final y el del reino eterno de Dios. En el versículo 13 se ve un ser majestuoso y excepcional, a quien le será dado todo el poder y autoridad, y recibirá un reino eterno, que va a ser pues el reino eterno del Señor. Y luego viene el capítulo 8, donde vamos a ver la visión del carnero y del macho cabrío. Esto también hace una alusión a los reinos segundos y terceros que ya habíamos visto, que eran pues los reinos medo-persas y también los griegos. Aquí se describe la victoria de Alejandro el Grande sobre Persia, pero también la división a cargo de sus generales. ¿Se acuerda que le comenté que lo habían partido en 4? De esa división viene el cuerno pequeño, que también habíamos comentado, era Antíoco IV Epífanes.
el enfoque de la visión es que ese cuerno pequeño, o sea, Antíoco, es quien ataca a los santos y a su adoración, pero él va a ser destruido, pero no por un poder humano, va a ser destruido por un poder más grande, por el poder del Señor. Y luego nos vamos al capítulo 9, que es la interpretación de la profecía de Jeremías. Aquí el centro teológico de este capítulo y también de todo el libro va a ser la oración de Daniel. Aquí se refleja el merecido exilio que tenía Israel. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, ¿no? Por su infidelidad al pacto, por su idolatría, por no haber estado con el Señor, por lo que el Señor decide hacerles ese exilio. Pero se expresa también la esperanza en el perdón y la misericordia de Jehová. Y cabe resaltar esto, esta es el único parte en el libro en donde se menciona o se refiere al Señor como Jehová en este capítulo. Aquí es en donde, en varias partes del libro vamos a ver, en varias partes del capítulo, vamos a ver que se refiere al Señor como Jehová. Aquí la oración está cercada por la necesidad de una nueva aplicación de los 70 años de Jeremías, porque ya estaban a punto de terminar los 70 años que profetizó Jeremías y el pueblo no veía una clara promesa del Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, se da la profecía de las 70 semanas, que es una unidad de 7 años. Quiere decir 70 por 7, que son 490 años. Y en este periodo van a suceder 6 cosas diferentes. Va a estar la expiación por la iniquidad, donde se va a ver la muerte del Señor. Va a estar el fin del pecado de Israel, donde algún día va a volver el Señor. Termina la prevaricación. ¿Qué es prevaricación? Es un delito cometido por un juez, es una resolución que no es justa, que es incorrecta. Se establecerá un gobierno de justicia perdurable. Se va a cumplir y se va a concluir la profecía y Jesucristo va a ser ungido rey para siempre. Dios le revela a Daniel 79 periodos de 7 años, que son 483 años, que comenzaron a partir del 457 a.C., cuando Esdras regresa a Jerusalén y empiezan a edificar la ciudad. Y este periodo va a terminar en el año 27 después de Cristo, cuando el Señor Jesús inicia con su ministerio. Al finalizar de este periodo va a pasar 2 cosas. La primera es que al Mesías se le va a quitar la vida, pero la segunda es que el pueblo de un príncipe va a destruir a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Pero también pues nosotros ya sabemos el spoiler, ¿no? Ya sabemos que sí se le va a quitar la vida al Mesías, pero él va a resucitar y va a tener su reino eterno. Y luego viene el capítulo 10, que es la revelación del futuro por el ángel. Todas las visiones han estado señalando para ese punto. Hay una pequeña introducción donde se da el encuentro con el ángel, se retoma la visión, que va a ser un pronóstico de lucha entre los Seleucidas y los Ptolomeos por la tierra gloriosa. Se ve el ascenso, pero también la caída de Antíoco IV. Se concentra en la devastación de Jerusalén, su caída es puesta de nuevo contra el telón final, pero el centro de interés es la resurrección de los muertos y la recompensa eterna de los justos. Y luego viene finalmente el capítulo 12, donde va a ser la conclusión y van a estar las preguntas finales de Daniel de cuándo van a suceder todas estas cosas sorprendentes y cuál será el fin de todo esto. Y podemos finalizar concluyendo que el libro de Daniel se va a enfocar principalmente en un periodo de la historia de Israel, pero no solamente se concentra en ese periodo, sino que va a mirar hacia adelante, pero no solamente a través de la historia, sino hasta el final de la historia, donde va a estar el gran reino de Dios inaugurado por Jesucristo, pero que tuvo gran influencia en las figuras de lenguaje utilizadas en el Apocalipsis que fue escrito por Juan. Y pues eso es
todo. Son 12 capítulos, la verdad, bien interesantes, hermanos. Léalos a conciencia, estúdielos, porque realmente Daniel nos da una visión de todo lo que sucederá hasta el final de los tiempos.